celebrando el día de hoy, sabes que estamos haciendo el culto de esta manera, y también tenemos nuestro tiempo de ofrenda, nuestro tiempo de donativos, nuestro tiempo de sembrar, de diezmar, porque es algo importante entender esos principios que aparecen en la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos donde la economía parece que está debilitada o está tambaleando por todo esto que estamos viviendo, las empresas cerradas, los trabajadores en sus casas. Pero sabemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que vela de todos esos detalles que nosotros necesitamos. Y me acordaba en estos días que estamos ya en abril, bienvenidos al mes de abril, es el mes de pagar impuestos, los trimestrales que se pagan. Saben que las iglesias pagan sus impuestos, tienen también seguridad social y todo esto. Y nos llamaban estos días y decían, bueno, ¿sabéis que podemos aplazar los impuestos gracias al estado de alarma? Se pueden aplazar, si no los pagamos. Pero mientras me estaban comentando esto de la tesorería, si aplazábamos o no, ahí me vino dijeron la palabra impuesto, y yo me acordé de cuando entra Pedro y le dijeron a Pedro los religiosos del templo, le dijeron, mira, van a pagar el impuesto que se paga anualmente al templo, o tú y tu maestro no va a pagarlo. ¿Qué se creen? ¿Que no piensan pagar? Y dice que Pedro entró donde estaba Jesús, a la casa donde estaba Jesús, y no sabía cómo decirle al maestro que le habían recriminado de que si no pagaban el impuesto. Y Jesús, antes de que Pedro abriera la boca, Jesús le dijo, es correcto que los hijos del dueño, los hijos del rey, paguen impuestos. El que es soberano de todas las cosas, porque a Dios pertenece todo. Él es Señor de todas las cosas. ¿Sería correcto que Jesús pagara impuestos? Y Pedro dice, el hijo no debería de pagar. Dice, pero es cierto, aunque no debería, vamos a hacer lo que es correcto. Vete con tu caña y vete a pescar. Y con el anzuelo tira, y el primer pescado que cojas, ahí en su boca, abre su boca y vas a encontrar una moneda, y con esa moneda, que valía 4 estarteros, una moneda de esa época, vas a pagar tu impuesto y el mío. Y así lo hizo Dios. Y a veces nos dicen, ¿ustedes cómo pagan? Dios siempre suple. Dios suple la necesidad de sus hijos, de los hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla de unos principios de reino, de unos principios para que también la economía funcione bien, especialmente en estos tiempos de dificultad. Pedro en ese momento estaba pasando por un tiempo de escasez, porque estaba diciendo, si hubiese tenido, Pedro lo hubiese pagado. Pero en ese momento Pedro no tenía. Pero gracias a Dios, cuando uno desea hacer lo correcto, cuando uno cree en Dios, cuando uno sigue los principios del reino, el Señor siempre va a actuar. Y me sorprende porque Jesús podía haber hecho aparecer una moneda ahí, o un trozo de oro, o algo que le hiciera falta, pero no hizo así. Le dijo, Pedro, porque Dios se mueve a través de las personas. Pedro, vete, coge tu caña, tu labor, vete y pesca, y ese primer pez, ahí va a estar esa moneda para pagar lo que tenemos que pagar. Entonces yo decía, claro, no aplacen los impuestos, hay que pagar los impuestos, especialmente en este tiempo donde el Estado está necesitado de liquidez por todo lo que se está comprando, por todos los gastos que se está generando por causa de esta pandemia. Y qué bueno es pensarlo así, verlo así, decir, Señor, el Estado está necesitado de este Estado español de liquidez al que pertenecemos todos. Qué bueno es poder pagar los impuestos. Qué bueno es poder hacer las cosas bien, como marca la palabra de Dios siempre que podamos. Y Dios siempre nos va a ayudar, porque Dios va a ver el deseo de tu corazón. Va a ser el deseo de que tú saques los principios del reino adelante, de que siempre puedas tener para dar. Y especialmente en los momentos de dificultad, si tú depositas tu confianza en Dios, si tú crees en Dios, si tú estás llevando a cabo los principios del reino que aparecen en la palabra de Dios, vas a ver la mano de Dios. Algo va a hacer Dios. Te va a multiplicar por algún lado, así que confía, espera. Si eres empresario, si eres trabajador, si estás pensando cómo pago el rodaje del coche, cómo pago el seguro, cómo pago la hipoteca, cómo pago esto, cómo pago lo otro, yo solo te digo, habla con Jesús. Él nos está enseñando. Y haz lo que Él te dice y vas a ver que Él tiene la solución de todas las cosas. Nosotros estamos contentos porque verdaderamente todas las semanas entran donativos. Usted sabe, la página de la iglesia, www.jesucristosinfrontera.com. Ahí hay varias pestañas, ahí está, hay predicaciones, hay mensajes, hay una pequeña descripción, un historial de nosotros, de cómo nos formamos, y hay una ventana también de donativos donde hay un número de cuenta y usted puede hacer una transferencia o ingresar en esa cuenta. Y sabemos que Dios es fiel,
porque en realidad es Dios el que suple nuestra necesidad, pero lo hace a través de las personas. Él toca corazones de gente fiel, de gente que tiene ese sentir de donar, que tiene ese sentir de llevar a cabo los principios del reino, y estamos contentos porque Dios nos rodea de gente fiel. Así que estamos contentos, estamos felices, y sabemos que si tú estás pensando en este momento, estoy pasando un tiempo de dificultad por todo esto que estamos viviendo, cree en Dios. Confía en Dios y simplemente descansa en Dios y haz lo que Él te dice. Si haces lo que Él te dice, en aquel momento Pedro dijo, yo toda la vida pescando con redes y de pronto me dice que coja una caña con un anzuelo y voy a pescar, podía haber pensado esto no, y que dentro va a encontrar una moneda. Llevo toda la vida pescando y nunca lo que dentro de un pez son tripas y otras cosas, pero moneda seguro que no. Hoy en día hay mucho plástico en los peces. Pero si obedeces la palabra de Dios, si cumples lo que recibes de Dios, vas a ver que Él va a hacer algo sobrenatural. Y en estas cosas vemos que también Dios es bueno con nosotros. Así que gracias, seguimos adelante, oramos también por todos esos que están haciendo esas donaciones, aquellos que aún en su casa están guardando todas las semanas en un sobre, en una caja, en algún lugar, en una gaveta, la ofrenda para cuando podamos estar todos juntos, darla, o los diezmos, o toda siembra, o todo donativo. Estamos agradecidos porque sabemos que es Dios el que mueve los corazones. Así que las bendecimos desde aquí y sabemos que los principios de Dios siempre se cumplen en su palabra. Hoy quisiera yo hablarle un tema, sé que estamos en Domingo de Ramos y le voy a hablar de unos días, un tiempo antes del Domingo de Ramos sobre la vida de Jesús, y lo voy a leer en el capítulo 10 del libro de Marcos, los versos 46 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Marcos 10 del 46 en adelante. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando vio que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso comenzó a hacer. Dice que muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, paró toda la comitiva y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó y de un salto fue corriendo a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabí, que recobre la vista, quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Me encantó esta palabra, estaba yo meditando en ella a lo largo de esta semana, y nos habla de Jesús, de los discípulos y de este hombre, de alguien que había sido ciego. Y yo creo que como muchas veces, como tantas cosas en la vida, a veces no valoramos lo que tenemos, nos olvidamos de que vemos. Si están viéndome, estamos ejerciendo el sentido de la vista. A veces no apreciamos estas cosas hasta que por alguna cosa las perdemos. Igual, por ejemplo, a veces no apreciamos que podemos caminar, que podemos saltar, que podemos levantarnos. El hecho de poder levantarnos es algo maravilloso. Y si no, usted puede alguna vez escuchar a alguien cuando ha tenido un accidente y se queda parapléjico en una silla, o se queda tetrapléjico que no puede mover ni los pies, ni los brazos, ni las extremidades, y entonces empieza quizá a valorar lo que toda su vida tuvo. A veces no somos conscientes de estas cosas porque nos preocupamos de tanto. A veces nos alteramos por tantas cosas, nos enfadamos. A veces discutimos, como dice la gente, a veces está discutiendo por bobería. A veces debatimos, a veces criticamos, y de pronto sucede algo en nuestra vida, una tragedia o algo que acontece que nos saca, nos mueve como un terremoto en nuestras vidas, y entonces empezamos a entender lo que siempre hemos tenido pero quizás no valorábamos o no le dábamos importancia. Y seguramente sabe de lo que estamos hablando. Porque ¿quién no ha pasado a veces por un velatorio, por un luto, y dice, si hubiese dedicado más tiempo a esta persona que ahora no está, y no sabía que se iba a ir tan temprano, tan pronto, de esta manera? A veces no somos conscientes de los pies que tenemos, de nuestros ojos, de poder tener ahora internet y poder conectar y poder estar todos reunidos en esta red.
A veces no somos conscientes de nuestras manos, las manos. Tenemos manos, tenemos tantas cosas, no somos, o nos centramos, no somos conscientes de las personas que tenemos al lado, de nuestra familia. Hoy pudiste abrir la ventana y ver el amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. A veces ni siquiera disfrutamos de la lluvia. Qué hermoso, un día de lluvia también. Un día de frío, te puedes arropar y te puedes poner una bufanda y te puedes poner cada momento de la vida. Podemos aprovecharlo, podemos disfrutarlo. Porque hay tantas cosas que nos rodean y no llegamos a valorar. Porque tenemos la tendencia humana de centrarnos en nuestras carencias. Esa tendencia a quejarnos, esa tendencia a veces a criticar, esa tendencia a ver los fallos de las personas. Y a lo mejor conoces a alguien que es impuntual y que siempre llega tarde. Y cada vez que quedas con él dices que me tira hasta las narices, siempre llega tarde, es impuntual, me hace perder el tiempo. Y a veces nos quedamos trabados con eso, con ese error, con ese fallo, con esa carencia de esa persona. Pero pudiéramos verlo quizá de otra manera. Podemos ver, yo sé que este hombre siempre llega tarde, pero cada vez que llega con una sonrisa, llega con una excusa que te hace reír. Entonces podemos fijarnos quizá en su fallo, podemos fijarnos en las virtudes. Y la tendencia humana es siempre a fijarnos en las carencias, en los fallos. Aunque uno tenga 1.000.000 de virtudes y tenga un fallo, que todos tenemos errores, a veces solo nos clavamos en los errores. Porque vemos así, no sé por qué. Y creo que hay un texto, este texto que acabo de leer, que relata o refleja fielmente nuestra condición humana y también nuestra condición espiritual, a veces como sociedad. Y lo primero que aparece en este verso que acabo de leer, el 46 de Marcos 4, dice que entonces llegaron a Jericó. Jesús y sus discípulos, ya ellos iban camino del propósito. Jesús iba a subir a Jerusalén por última vez, iba a ser entregado. Él le dijo, ahora vamos a comenzar el camino para el Calvario, para la cruz. Le estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que él iba a ser entregado, que iba a pagar el precio de nuestros pecados. Empezó a hablarle de todo esto, y ahora la semana pasada de algo de esto. Y él comienza a hacer esa última ruta, como había hecho tantos años en su vida. Tenía 33 años, él muchas veces había subido a Jerusalén en las fiestas anuales y en tantas otras cosas, y él sabía que subía por última vez en esa condición en su cuerpo, con sus discípulos, iba a subir a Jerusalén. Y hacia ahí iba. Y él quiso hacer la ruta de Jericó. Él quiso pasar por Jericó para ir a Jerusalén. Mire, Jerusalén es una ciudad que está en lo alto, está sobre colinas. Y Jericó es una ciudad que está por debajo del nivel del mar. 250 metros por debajo del nivel del mar está Jericó, mientras Jerusalén está en alto. Aquí al oeste estaría el mar Mediterráneo. Hay toda una cordillera y luego hay una depresión que llega hasta el Mar Muerto. Si usted no ha estado nunca por ahí, el Mar Muerto está a unos 400 metros por debajo del nivel del mar, del Mediterráneo. Allá abajo está esa depresión. Y esta ciudad Jericó está a 250 metros bajo el nivel del mar. Y creo que Dios y Jesús trata de proyectarnos en esta ocasión eso, que Él nos lleva desde una posición, desde Jericó, hacia lo alto. Él nos quiere proyectar siempre a lo alto, a que en nuestra vida ascendamos, a que cada día vayamos a más, como hombres, como padres, como personas, como hijos, que vayamos siempre a mejor, a alto, porque arriba está lo divino, lo alto, lo que viene de los cielos. Y eso tiene que ver con todo lo que yo creo que Jesús trata de decirnos y de enseñarnos cuando Él toma esa ruta de Jericó a Jerusalén. Porque Jesús estaba yendo hacia su propósito divino, hacia su camino, hacia hacer la voluntad del Padre. A veces no lo entendemos. Iba a ser difícil llegar a Jerusalén en esa última ocasión, porque iba a ser traicionado, iba a ser entregado. Pero él sabía que era el propósito, era un destino y había algo más grande detrás. Por eso él camina hacia esa ruta. Y ahí está. Y yo creo que no pasó en vano por Jericó. Recuerde que Jericó fue la primera ciudad que conquistan Josué en la tierra prometida. Había unas promesas para el pueblo de Dios y ellos cuando cruzan el Jordán, allá en tiempos de Josué, ustedes lo verán en el libro de Josué, ellos empiezan en la ciudad de Jericó. Y el capítulo 1 del libro de Josué, el verso 6, dice que la ciudad tenía sus puertas cerradas y bien cerradas. Usted conoce la historia de Jericó seguramente, era la ciudad amurallada. Hoy, después de tantos siglos, se están descubriendo ruinas en la ciudad de Jericó.
Dice que las murallas de Jericó se aproxima que tenían entre 6 y 8 pisos de altura. 8 pisos de altura esas murallas. Dice que eran tan gruesas que encima de las murallas habían casas, podían pasar carros, o sea, eran súper anchas. Eran unas ciudades amuralladas tremendas para ese tiempo, compuestas de ladrillo, de piedra y de tierra. Y ahí estaba Jericó. Y yo creo que muchas veces veo en Jericó lo que proyecta la sociedad el día de hoy. La sociedad está amurallada, parapetada, metida muchas veces en su autosuficiencia. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que podemos resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, sin contar con Dios. Es como Jericó. Ellos se cerraron, cuando estaba Dios haciendo algo, se cerraron en sus creencias, en sus historias, en sus rituales. Estaban parapetados, estaban ahí. Y muchas veces vemos a un Dios bajo nuestra conveniencia, a un Dios que creemos que debe sujetarse a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que a mí me interesa. Y muchas veces resulta fácil o cómodo seguir mis propios rituales o mis propias tradiciones o opiniones, porque verdaderamente lo que tenemos que, creo que entender o que mirar es que si la vida que estamos viviendo está produciendo lo sobrenatural de Dios, si eso sobrenatural se está dando en nuestras vidas, de alguna manera estamos viendo la mano de Dios obrar. Porque si no, pudiéramos estar siguiendo una religión más como tantas hay en el mundo. Y muchas personas quizás se pueden sentir seguras o tranquilas sin valorar el precio que ha pagado Jesús por tu vida y por mi vida. Por poder nosotros abrir ese paso para relacionarnos con el Espíritu Santo. No solamente Jesús pagó para nuestra eternidad, sino para nuestro tiempo en la tierra y para vivir una vida de comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo puede entrar en nosotros cuando es Jesús el que ha lavado nuestros pecados y nos hace aceptos delante del Padre. De eso se trata. Por eso Jesús comenzó su ministerio en Nazaret diciendo esta frase: yo he venido para dar vista a los ciegos. Y no cree usted que solamente está hablando de los ciegos físicos. Todos hemos nacido ciegos. Esta frase, todos hemos nacido ciegos. Y por ejemplo, en el libro de Juan dice que se acercó un tal Nicodemo, un hombre mayor, sus 60 o 70 años, que había pasado toda su vida metido en la religión judaica. Se podría decir que era como un sacerdote de nuestro tiempo, o un pastor de nuestro tiempo. Enseñaba la palabra, daba consejos, esto, lo otro. Y cuando se sienta con Jesús, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era alguien inteligente, pero que no estaba viendo las cosas, dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo, maestro? ¿Es que acaso he de meterme yo a mi edad en el vientre de mi madre para poder nacer? No estaba entendiendo de lo que estaba tratando de decirle Jesús. Y Jesús le responde: tienes que nacer del agua y del Espíritu, no solamente para ver, sino para entrar en el reino de Dios, para puedas vivir tu vida en el reino de Dios. Y cuando escuchamos esto, yo sé que a veces nos inventamos historias. Y nos inventamos, por ejemplo, que entonces cogemos a un bebé cuando nace, después de nacer, y le mojamos la cabecita y dice: ya está bautizado en agua. Hay otros que dicen: no, yo me bautizo cuando sea mayor. Cuando sea mayor me meto en la playa, o me meto en un bautisterio, o me meto en una piscina y me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya estoy bautizado. Porque tendemos a hacer rituales, tendemos a hacer normas y creernos que esas son las normas que nos acercan a Dios. Pero cuando Jesús está hablando con Nicodemo, no se trataba de que solamente te mojes la frente o le mojes la frente al niño o te metas en un bautisterio. No se trata solamente de eso. Se trata de sumergirse. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: se trata de un compromiso, sumergirte, meterte, un compromiso con Dios, un pacto con Dios. No solamente mojarte, no solamente el agua. Eso es solamente el punto, digamos, físico en un momento para que todo el mundo reconozca que lo estás haciendo. Pero es mucho más. Es ese compromiso diario que tenemos que tener con Dios. Eso es nacer del agua. Y entonces en ese compromiso el Espíritu comienza a hacer algo en tu vida. Por eso
cuando Jesús salía de Jericó con sus discípulos y iba con esa gran multitud, estaba rodeado de tanta gente. De algún modo, este hombre entendió que tenía que aprovechar ese momento. Bartimeo, tiene que aprovechar ese momento. Tenemos que aprovechar estos momentos. El confinamiento para muchas personas es un momento de conectar con Dios. Es un momento de reiniciar tu mente, tu corazón, aún tu vida espiritual y decir cómo he estado viviendo hasta aquí, qué proyectos tenía de futuro, porque el futuro puede cambiar de la noche a la mañana y eso es lo que estamos viendo, que las cosas cambian así. Y que lo que queríamos proyectado quizás no es como esperábamos. Y entonces ahí estaba Bartimeo. Imagínense ese momento, Jesús salía de Jericó, rodeado de multitudes, la gente quería estar con el maestro, y más cuando iba hacia Jerusalén. Y dice que ese mendigo llamado Bartimeo estaba junto al camino. Estaba ahí, junto al camino sentado. Una multitud rodea a Jesús. Y recuerde que las multitudes van y vienen. Ahí están. Pero el mendigo está junto al camino. Y déjame decirte que nuestra vida es como un camino. Quizás llevas 20 años en este camino, llevas 30. Llevas como yo, 47 años en este camino. O llevas 70 años en este camino, en el camino de la vida. Pero, como decía antes, todos nacemos ciegos. Todos hemos nacido ciegos a una realidad espiritual. Y por eso Jesús nos bajó a enseñar el real camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino a esa vida eterna y esa vida verdadera. Y dice que cuando este hombre oyó que era Jesús, imagino que preguntó, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta gente hoy? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Que hay tanta gente aquí? Y alguien le dijo, es que Jesús de Nazaret, está pasando Jesús de Nazaret. Entonces Bartimeo oyó que era Jesús, el Jesús el Nazareno. Porque ciertamente nacimos ciegos espiritualmente, pero no nacimos sordos espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Porque algo permite que tú oigas la palabra de Dios. Que en algún momento oigamos la palabra de Dios. Y un ciego puede oír, porque podemos oír. Dios deja el punto de conexión. Y este hombre oyó que Jesús estaba cerca. Déjame decirte, Dios está cerca, óyelo, Dios está cerca. No importa si yo estoy aquí en mi casa y tú estás ahí, que puedes estar en Alemania, puedes estar en la península, puedes estar en Gran Canaria o aún en Estados Unidos. Dios está cerca de ti, así como estaba cerca de Bartimeo. Él pasaba por allí. Entonces no importa tu condición. Bartimeo estaba tirado ahí como un mendigo junto al camino, quizás esperando por limosna. Una vida siempre lo mismo, con sus historias de siempre. Quizás no somos mendigos, quizás estamos más o menos bien puestos, pero necesitamos de Jesús. Estamos necesitados porque ¿qué podemos hacer sin Jesús? ¿A dónde vamos a llegar sin Jesús cuando la vida cambia tanto? Pero dice que había una multitud que cubría a Jesús. Cubría a Jesús, no lo dejaba ver. ¿Qué podemos hacer con nuestra condición espiritual? ¿Cómo podemos ver? ¿En qué va a quedar esto del coronavirus? ¿Y qué vendrá el día de mañana? ¿Qué vendrá dentro de 5 años? ¿Y dentro de 10? ¿A dónde está caminando la sociedad? ¿A dónde caminamos como personas? Dice que este hombre cuando oyó que era Jesús el que pasaba, tú puedes oír que el Espíritu Santo entra a tu casa, que algo toca tu corazón, que algo recibes en tu mente. Este hombre comenzó a gritar, ¡Jesús! Yo no puedo gritar porque si grito aquí viene mi vecino y me toca y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Mire, yo esta oración la hice con 13 años y me acuerdo como si fuera ayer. El día de mi confirmación, muchos conocen mi testimonio cuando el obispo de la diócesis nivariana aquí de las Islas Canarias, que recuerdo cómo se llamaba, porque se llamaba como yo, en aquel tiempo, Damián Iguacén, cuando ese hombre católico como yo me pone aquella ceniza que te pone en la cruz de ceniza en la frente, y aquella noche yo regresé a mi casa, yo comencé a preguntarme cosas. Yo comencé a preguntar que si no había algo más, que si Dios no era real, que qué estaba sucediendo. Porque en algún momento tienes que hacer esa oración, tienes que tener ese sentir. En algún momento te das cuenta de que eres ciego.
Yo lo entendí con 13 años que era ciego, que tenía que haber algo más, que algo se me escapaba. Yo algo podía percibir del campo del mundo espiritual. Algo puedes oír. Y hemos oído de Jesús, y hemos oído de esto, y hemos oído de lo otro. Y yo te podía decir, yo tenía una buena adolescencia. Los padres trabajadores, amor siempre en mi casa, mis hermanos todos excepcionales, siempre con los típicos roces de hermanos, que somos buenos hermanos y nos queremos. Si me están viendo, los saludo a todos. Pero tenía una buena adolescencia, una buena juventud, una buena niñez, pero sabía que algo te faltaba. Era fiel católico, iba a las procesiones, arrastraba el Cristo de la Agonía, la Santa Rita de Casia, te volvías loco por intentar llevar la cruz que salíamos en procesión, pero yo sabía que algo tenía que haber, algo más. Entonces a veces hay un vacío que intentamos de llenar con 1000 cosas, quizás con normas, con rituales, con historias, con pensamientos. Pero cuando tú eres sincero, hay algo dentro. Y por eso tanta gente intenta llenar esos vacíos. Y mira, no importa si vas todos los domingos a misa, o vas todos los domingos al culto, o lees la Biblia 1000 veces, o si te pasas el día escuchando música cristiana o predicaciones por internet. No importa si tú te crees que, bueno, yo dono dinero a ONG, yo ayudo mucho. Mira, lo importante es que el Espíritu Santo está alrededor de ti y que quiere llenarte cada día más. Quiere que entiendas esta realidad espiritual. Y tienes que pedirle, Dios, ten misericordia de mí. Te necesito. Y yo cada día cuando me levanto, dice la palabra de Dios que no hace misericordia. Y aunque conoces y vas conociendo de Dios, cada día necesitas de Dios. Cada día necesitas despertar. Como yo cada día me levanto y veo de cerca, pero me tengo que poner las gafas para ver de lejos. Porque si no veo de lejos, veo bulto, me tengo que poner las gafas. Cada día tengo que decir, Señor, hoy quiero verte en mi vida. Hoy me levanto otra vez y necesito verte. Necesito ver que estás orando. Necesito ver qué quieres para mi día, el día de hoy. Y le digo, Señor, ten misericordia de mí una vez más. Cada día, esto no es que uno hace una oración y ya le dura para toda la vida. Cada día tiene uno que tener una dependencia del Espíritu Santo. Es decir, Señor, quiero ver hoy tu mano obrando en mí. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cómo me vas a ayudar hoy? Pero dice el verso 48 que a Bartimeo, cuando él decía, ten misericordia, dice que lo intentaban callar. Lo reprendía, decía, cállate, que Jesús está pasando por allá. ¿Qué es este escándalo que estás haciendo? Cállate. Mira, te voy a decir la verdad. Te van a intentar ahogar. Te van a intentar la sociedad, las modas, las historias. Muchas veces los problemas van a intentar ahogarte. El pecado nos ahoga. A veces el pecado, el vivir una vida, el trabajo, el tiempo, las amistades van a intentar callarte. Todo está pensado para que no conozcamos a Dios. Todo viene influenciado. A mí me encantó la película de Matrix, que ya tiene sus años. No sé si conoces la película de Matrix. A mí me encantó Matrix. Porque de alguna manera, yo lo entiendo así, pues ¿te acuerdas Matrix? Que estaban todos como vivían como en un sueño y los alimentaban las máquinas y tenías que salir de Matrix. Y en algún momento tenías que elegir la pastilla azul o la roja. Y según tu decisión podías comenzar a ver la realidad que hay detrás de las cosas. Algo así era Matrix. Algo así sucede en el mundo espiritual. A veces vivimos como si estuviéramos en Matrix, que no entendemos las cosas, pero están sucediendo cosas. Y tú puedes ver que hay una realidad detrás de todo lo que vivimos. Una realidad espiritual. Por eso tienes que tomar decisiones en tu vida. Hay quien se rinde y cede a la presión. Jesús lo diría con estas palabras. Hay quien escucha la palabra y luego las hierbas comienzan a brotar y ahogan la palabra. Y Jesús dijo, los problemas, el trabajo, el pecado, todas estas cosas ahogan la palabra y no da fruto. Pero la palabra que da fruto es la que tú comienzas a ver el mover de Dios en tu vida. Dice, cuando intentaron callar a este hombre dice que gritaba más fuerte, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Porque hay quien cede, hay quien calla y hay quien grita más fuerte. Hay quien dice, Señor, ¿es real esto? Yo quiero conocerte, yo quiero verte en mi vida diaria, yo quiero ver que tú estás orando, yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu paz reinando en mí dentro de toda esta condición. Yo quiero ver que lo que tú dices es cierto. Y me sorprende porque estamos en un momento de la historia de la humanidad donde un virus microscópico, dicen muchos de los biólogos que ni siquiera tiene vida en sí, que es una proteína, algo que muchos dicen que no tiene ni vida en sí,
ha parado todo el planeta. Parece que ha puesto el freno en la seguridad, en la autosuficiencia, en los planes de futuro, en los planes macroeconómicos, en los planes de estudio. Toda la visión del mundo de pronto ha sido colapsada en una semana. De diciembre, que empezó en Wuhan, a marzo, 4 meses, el mundo ha frenado por completo. Y toda nuestra seguridad y toda nuestra historia ha quedado en entredicho. Y a veces no entendemos esto. Por eso podemos callarnos y podemos resignarnos y podemos decir, bueno, Dios dirá. O podemos decir, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, quiero verte. Mira lo que estoy pasando. Mira lo que estamos viviendo. Mira mi condición. Yo quiero ver tu mano, quiero verte. O sea que puedes callarte o puedes clamar. Y cada uno lo va a hacer desde su punto de vista. Cada uno lo va a hacer diferente. Dice que de pronto Jesús se detuvo y dijo, llámenle, llamadle. Eso está diciendo. Porque cuando tu corazón es sincero, cuando entendemos nuestra necesidad, cuando reconocemos que verdaderamente somos ciegos a tantas cosas, que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que no podemos resolver nuestros problemas solos. Cuando tú lo reconoces, cuando tú llamas a Jesús, cuando tú tienes un corazón dispuesto, aunque no entiendas muchas cosas, Él te oye. Él para todo. Él hizo que aquella multitud que lo seguía parara en seco, como hoy en día se ha parado el mundo en seco, porque Dios quiere escucharte para que te acerques a Él, para que te acerques a Él. Para que te acerques a Él. Y llamaron al ciego. Llamaron al ciego. Y le dijeron, anímate, levántate, levántate, levántate. Que Él te llama, que Dios te llama. Anímate. Lo que viene de Dios es bueno. Vamos. Porque Dios te va a mandar ayuda. Fíjese, estaba ciego, estaba en el suelo tumbado. Y cuando Dios lo llama, dice, tráiganlo. Él te va a dar ayuda. Él va a poner personas en tu vida. Él va a poner a gente en tu vida que va a hacer que camines hacia Él. Mire, yo hice esta oración con 13 años. Los siguientes meses, los siguientes 2 años de mi vida, cosas ocurrieron. Y poco a poco empecé a ver esta realidad. Comencé a ver poco a poco. Y todavía sigue Dios revelándome cosas en mi vida después de 30 años, porque es un Dios bueno. Él dice que Él arrojó su manto y se levantó de un salto y fue corriendo a Jesús, porque te toca venir a Él. Y seguramente algo vas a tener que hacer, algo te vas a tener que quitar, algo te va a estorbar. Él quitó su manto, se puso en pie y comenzó a caminar a Él. Y dirigiéndose a Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué pregunta más absurda? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Si tú estuvieras delante de Dios en este momento, si el Espíritu Santo estuviera entrando ahí en tu lugar, que ahí está. Si tú esta noche cuando te vayas a acostar y recuerdes quizás estas palabras y estés solo y estés en intimidad y Él te diga, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué quieres? Y el ciego le respondió, Rabí, que recobre la vista. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Necesitamos ver a Dios en nuestras vidas. No podemos caminar creyéndonos que somos creyentes si no vemos a Dios actuando en los detalles, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en las vidas que se cruzan en tu trabajo, que ves viendo que Dios va transformando vidas, que viendo que Dios te va ayudando en medio de la necesidad, que ves esa paz de Dios en tu interior en medio de cada conflicto. Tienes que ir viéndolo, viendo cómo tus dones, que Dios ha puesto dones en ti, ayudan a otros, viendo cómo te regocijas en poder sentarnos bajo un mismo espíritu, detrás de una pared, detrás de unas paredes en tu casa. Y lo que me sorprende, más que me sorprende, es cómo le responde Jesús. Jesús le dijo, vale, pues mira. Dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Es tu fe en el Dios, es tu fe en Jesús la que te sana. ¿Quién lo sanó? La fe de este hombre en Dios. A veces creemos que Dios se mueve por, ay, qué penita, porque tengo complejo de víctima, porque soy un... No. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. La fe que deposita en Jesús. Qué bueno. Esa fe es la que mueve la mano de Dios.
Ahí estaba Jesús, ahí estaba Bartimeo, en esa fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús le dijo, ¿tu fe te ha salvado? Me sorprende porque cuando los traductores traducen esta palabra griega, ellos entienden que está hablando de sanidad porque era ciego, sanidad, pero la palabra implica salvación. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, te ha salvado. Porque no solamente vienes buscando que sane tus ojos físicos, porque sabes que soy el Mesías, sabes que soy el Hijo de Dios. He venido a Jericó, a esta ciudad que está en lo bajo, y has creído en mí. Por eso tu fe te ha salvado tu vida. Y ahora, si quieres, vete. Pero sabes, este hombre no se fue. Este hombre no se fue. Al instante recobró la vista y le seguía en el camino. Le seguía en el camino. Dios te quiere ayudar. Aunque Dios te ayude hoy y tú mañana lo dejes, Él te va a ayudar porque es un Dios bueno que tenemos. Por eso lo podemos pedir. Y si le pedimos con fe, Él va a hacer algo. Él lo va a hacer. Pero este hombre le seguía en el camino. Dios preparó ese camino para que le sigamos. El Espíritu nos va a guiar. Como quisiera que veas en este momento la realidad de Dios. Yo le decía, Señor, esta mañana, hoy quiero ver. ¿Qué voy a ver hoy? Y yo sé que Dios va a tocar tu corazón.